¿Quieres formar parte de algo diferente? ¿O quieres que tu voz sea escuchada? Bienvenidos a ECO, el podcast donde la opinión pública es la que manda. Exploraremos los temas más controversiales y debatibles de la sociedad actual. ECO es el espacio donde la opinión pública toma forma y se fortalece con el criterio de la comunidad y el análisis profundo de expertos. Escúchanos todos los martes, miércoles y jueves solo por Cuenca Radio Universitaria y síguenos en nuestras cuentas oficiales. ECO, el reflejo de tu voz. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este último episodio de ECO, que bueno, estamos aquí en vivo y va a ser un programa especial porque bueno, como ya mencionamos, es el último episodio y vamos a hacer como una recopilación de todos los programas que hemos grabado a lo largo de esta temporada y pues también como rescatar pues enseñanzas que nos ha dejado cada uno de ellos. Y obviamente me están acompañando mis compañeros Roberto, Pedro y Juan. Qué chévere chicos tenerles aquí de vuelta. Hola, ¿cómo están? A toda nuestra querida audiencia de Radio Universitaria. Siempre un placer estar aquí acompañándolos a ustedes, ¿no? Y como mencionaba mi compañera Emilia, vamos a hacer el día de hoy, vamos a recopilar y vamos a hablar un poquito de lo que ha sido esta temporada de ECO. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, Roberto, muchas gracias. Y también saludar a la comunidad de Radio Universitaria. Estaremos hablando ya lo que dijiste, no creo que hay que dar mucha larga al asunto. ¿Cómo estás, Juan Martín? Buenos días. Sí, contento ya por este capítulo cierre, ¿no? De esta temporada de ECO, de lo que ha sido un montón de capítulos que hemos tenido juntos. Estaremos ya analizando lo que fue cada uno de ellos y lo mejor que nos dejó cada uno de ellos también. Y para ustedes, ¿cómo fue esta temporada de ECO? O sea, ¿cumplió las expectativas de lo que tenía? Yo creo que sí, tal vez en ciertos aspectos, en otros aspectos no, porque digamos que al fin y al cabo el objetivo de este programa siempre fue difundir la opinión pública, especialmente nosotros como estudiantes y también compartir con expertos. Entonces creo que fue bastante enriquecedor. En otras partes no, porque a veces hubieron programas que a lo mejor no pudimos compartir con expertos, pero de igual forma como que se habló de ellos y creo que sí pudimos rescatar algo y aprender tal vez nuevas habilidades justamente para este campo. Y también creo que fue un programa, digamos, donde todos aprendimos algo, quizá que todos, realmente el grupo conformado por también, aparte de los que estamos aquí, Miguel Saquicela y John Hidrobo, que están atrás en producción ahora mismo, también fueron presentadores, algunos de nosotros también ocupamos el OBS, cosa que todos íbamos rotando, ¿no? Y me parece que también este programa de ECO, esta temporada de ECO fue un espacio de aprendizaje para todos nosotros. Sí, de igual manera, creo que bueno, nosotros ya habíamos tenido una experiencia previa haciendo lo que es podcast y de igual manera, sin embargo, fue también lindo tocar otros temas, sobre todo más políticos y coyunturales, como tuvimos la oportunidad incluso de, como mencionaron ustedes, tener incluso invitados, pero creo que el programa, donde al menos a un gusto personal, donde mejor lo sentí fue cuando hablamos de nosotros desde nuestra perspectiva y donde creo que más, sobre todo, fluyó más el programa, cuando hablábamos de temas de interés, sobre todo nuestro, y dando nuestra perspectiva de los mismos. Pero bueno, antes yo creo que de enfocarnos justamente en los programas que hemos tocado a lo largo de esta temporada, vamos a dar paso a un reportaje estilo video donde vamos a ver como un pequeño resumen justamente pues de todos los programas que hemos tocado en esta temporada de ECO. ECO es un programa de opinión pública creado por estudiantes de la carrera de periodismo de la Universidad de Cuenca, con el propósito de ofrecer un espacio donde jóvenes y expertos puedan expresar sus opiniones sobre diversos temas y ser escuchados. Durante este proyecto se realizó un total de 12 programas que abordaron una variedad de temáticas relevantes. Entre ellas se incluye el análisis de la pregunta E de la pasada consulta popular, la legalización de la eutanasia en Ecuador, el desempleo, el maltrato infantil, la gestión de fondos públicos por parte de municipios, el aumento de la tarifa del transporte público, ¿qué le falta a Cuenca?, la comunicación política, la eliminación del subsidio de la gasolina, las diligencias médicas, el fenómeno de la Copa América y el acoso universitario. Estas cuestiones dentro de un contexto ecuatoriano fueron discutidas por estudiantes y expertos quienes compartieron sus perspectivas y análisis. Gracias a ECO, como futuros periodistas, hemos adquirido nuevas habilidades de comunicación y hemos demostrado que los jóvenes también podemos abordar problemáticas sociales, interesar a nuestra generación y fomentar su participación. Agradecemos profundamente a todo el equipo que hizo posible este proyecto. Muchísimas gracias a nuestro equipo de producción por habernos mostrado este video, que básicamente fue un resumen de todo lo que
se ha tratado aquí en los programas de ECO. Y bueno, yo creo que ahora sí ya podríamos como que empezar a conversar de ellos, a ver qué nos ha dejado cada uno. Claro, exactamente, tuvimos 12 programas. 12 programas y el primero fue justamente el trabajo por horas de la consulta popular y fue un programa bastante picante, si lo podríamos decir de esa manera, por los invitados, ¿no? Por los dos invitados. Fue el primer programa donde tuvimos 2 invitados y ahí estuvimos el presentador Pedro y mi persona. Sí, además fue un programa donde claramente hubo dos posiciones contrarias, por decirlo, y creo que de eso se alimentó el debate y eso es lo que un poco crea, no sé, ese morbo tal vez del público de seguir viendo el programa, de ver las ideas del uno y del otro. Y 2 personas que vinieron muy preparados, los dos tenían, Sí, creo que era. incluso les quedó corto el tiempo que les dimos. Hay la anécdota con Pedro que estábamos, y el Pedro tenía contabilizado aquí el tiempo para darles, era un minuto, y veíamos el tiempo y estaban 2:30 ya. Yo ya habían pasado. les hacía la seña que corten, que ya hasta ahí nomás, y seguían y dándole. Pero yo creo que podemos ver justamente ciertos fragmentos Sí, de ese podemos pasar programa. como- Por favor, Joan, muchas gracias. Pasamos al tema del debate. Tendrán un minuto, por favor, cada uno de ustedes para brindarnos justamente su postura y también sus argumentos al respecto. Por favor, Rodrigo, iniciemos un minuto. Muy bien, bueno, en cuanto a esta pregunta en forma puntual y específica, debo partir indicando que se está poniendo a consideración del pueblo ecuatoriano, se está poniendo a consideración de la totalidad de quienes vamos a votar ese día para poder elegir y poder, tener una opción en la cual, ¿no es cierto?, como nos decían en la introducción, poder legalizar cierto tema laboral específico o, en su defecto, negarlo. Así es que yo creo que primero quiero partir rescatando esta posibilidad que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas de elegir. Créanme que he Luego hecho esfuerzos en encontrar alguna relación entre las distintas preguntas de la consulta y el referéndum, y no la encuentro. Porque son preguntas que tienen relación, tema de defensa o seguridad ciudadana, tema de trabajo y tema de justicia. Entonces, no encuentro un elemento que unifique y que permite establecer cuál es el objetivo o el propósito con respecto a esta consulta. Y no me queda más que señalar que creo que es una consulta que obedece fundamentalmente a propuestas de orden coyuntural y que tiene como objetivo político, desgraciadamente, asegurar la reelección del presidente de la República. Bueno, ahí vimos justamente, y lo que decíamos, dos posturas 100% radicales, tirando hacia su lado, y de hecho que justamente se sentía la tensión en ese programa. O sea, nosotros, Roberto, recuerda, sentíamos justamente ahí entre ambos, prácticamente quienes estaban haciendo el debate, Rodrigo justamente y el abogado, que estaban ahí, cada uno defendiéndose a lo que ellos obviamente pensaban, y creo que fue una de las mejores maneras para iniciar ECO, porque en principio justamente eso es lo que se quería, crear esa opinión y ese debate, y yo no sé cómo ustedes lo vieron ese programa. Creo que creo que fue un muy buen inicio para nosotros, porque, digamos, el objetivo de también hacer esto, los programas de ECO, fue justamente como hacer esto del debate, y el haber conseguido en el primer programa los 2 expertos con 2 posiciones completamente opuestas, o sea, creo que fue como incluso hasta una motivación para nosotros de que como que sí era posible llevar a cabo este proyecto. Y fue súper chévere, fue súper interesante ver cómo uno ya se peleaban y todo, pero no sé, creo que fue muy, muy bueno. Pero bueno, yo creo que vamos a dar paso al segundo programa. Este segundo programa nosotros tratamos sobre la legalización de la negligencia médica aquí, ¿qué digo? La legalización de la eutanasia aquí en el Ecuador. Y asimismo vamos a dar pues un pequeño fragmento de cómo se trató este. Claro, igual ahí mencionar que lo que mencionaba antes, que fue un espacio en el cual todos aprendimos quizá cosas nuevas y justamente Joan, que ahora mismo está en producción, fue el presentador de ese episodio. Sobre todo un tema bastante polémico, ya que también existen posturas muy marcadas en cuanto a personas que están a favor y en contra, y bueno, fue interesante ver también lo que pensaban los invitados en ese momento. Exacto, pero bueno, vamos a ver un poco también nuestros chicos de producción, a ver qué nos pueden brindar en esta mañana.
Exacto. Estaban bastante preparados los muchachos y todo dentro de lo que es el episodio de la eutanasia y todo. Entonces era bastante bueno, ¿no? Con jóvenes profesionales, eran dentro del área de la salud, obviamente, y fue un tema también bastante controversial de la eutanasia. Entonces, ahorita pasemos a ver un poco de un fragmento de lo que fue este episodio para seguir conversando. Por lo general, estos pacientes o bueno, personas son aquellas que tienen patologías catastróficas que no existe ninguna mejoría en su terapia, por lo que desea ahorrar el sufrimiento y el dolor. Prácticamente la eutanasia habla de que, en este caso, una persona, un paciente, toma la decisión de que ya no puede o ya no desea aguantar dolor, que sabe que no tiene una cura o todo lo que sea relacionado, decide aplicar esto, bueno, como le dijeron, este procedimiento legal, todo eso, el cual tiene sus pros, sus contras, lo cual eso es lo que abre este gran tema de debate, ¿no? De cómo puedo yo estar a favor y cómo puedo yo estar en contra. Exacto. En varios países, la verdad, como por ejemplo en Japón se les denomina como suicidio asistido o muerte asistida. La eutanasia no solamente es un tipo, sino se divide en dos, tanto en la parte médica como en la del paciente. En la médica tenemos la parte directa y la indirecta. En la directa es en sí la búsqueda de la muerte activa. Y bueno, en la parte indirecta es cuando en sí es una consecuencia del resultado de los cuidados paliativos que el médico genera al paciente. Ahora, si nos vamos a la parte del paciente, se divide en la parte voluntaria e involuntaria. En la parte voluntaria tenemos que en sí es cuando el paciente toma la primera decisión, o sea, es el primer paciente, la primera persona. Y bueno, en la parte involuntaria es cuando una tercera persona prácticamente obliga para que se realice esta decisión. Así es, justamente fue el segundo capítulo. Creo que lo que nos faltó tal vez aquí fue una postura contraria. No habíamos encontrado, Claro, aquí, no habíamos encontrado digamos, lastimosamente para este capítulo. dos chicos que, bueno, estábamos ya ante casi un médico y también a un futuro psicólogo clínico. Digamos, los dos estaban de acuerdo también con este tema, porque es algo muy controversial, es algo que hay muchas personas que están de acuerdo, otras personas que no están de acuerdo, porque, digamos, incluso hasta es un tema que tiene que ver mucho con la moral, con la ética, y es muy, digamos, como que muy controversial, pero al final es una decisión de cada persona. Entonces aquí no pudimos generar un poco de debate, pero sí pudimos generar bastante, pues, conocimiento, enseñanza, y también como justamente ver desde la perspectiva ya de futuros jóvenes profesionales y no tener que estar abordándonos, pues, ya, digamos, en lo mismo de siempre, sino como abordar algo chévere. Y pues, no sé, yo también como presentadora de ese programa, como sí me llevé una muy buena, bastante conocimiento, bastante realmente enseñanza del mismo tema, y pues lo pasamos súper chévere. Claro, sí, eso es lo importante, digamos, de estos programas, el hecho de que quizá cuando entras, digamos, entras al set y no es que no sé, tú tienes un gran conocimiento en el aspecto que ahora que hablamos de la eutanasia, y luego salir empapado del tema. Así es, tenemos el tercer programa, ¿no es cierto, María El tercer Emilia? programa tenemos el desempleo en el Ecuador, es algo muy grave y muy controversial que hasta ahora lo vivimos. En ese programa estuvimos Pedro y yo junto de nuevo a Rodrigo Mendieta, quien una vez más vino muy bien preparado y sobre todo nos aclaró muchas dudas que teníamos, sobre todo los, no sé, temas tal vez más implícitos en lo que es el desempleo, que claro, después incluso llegamos a tocar hasta la migración, y realmente nos dio una mirada bastante completa del tema, y espero que de igual manera al público se le haya aclarado un montón de dudas con respecto a esta problemática social. Pero bueno, Sí. yo creo que vamos a dar paso pues a un fragmento del mismo para pues poder entender y dar un poco más de contexto de este episodio. Gracias, Joan. Bueno, en primer lugar, hay que partir diciendo que cuando nosotros observamos las cifras de empleo, claro, nos preocupamos por el tema del desempleo. Y nos vemos ahí tasas de desempleo, porque el desempleo se mide a través de tasas, es decir, un porcentaje que del desempleo este momento están, diríamos así, por más que busquen trabajo, no lo encuentran. Esa es la definición de un desempleado. Pero cuando vemos esa tasa, regreso a ello, vemos que esta está entre el 3 y el 4%. Alguien diría, esto es una tasa baja.
Sin embargo, yo en mis clases la he comparado a esto como tener una punta de un iceberg, porque solamente nos está mostrando o nos está mintiendo, diríamos así, de cómo está la estructura del empleo por debajo de esa tasa. Sabemos de que hay una población general en Ecuador que puede acceder al empleo que es de 12 millones alrededor y es triste saber que tan solo 8 millones de personas somos activas económicamente. Y lo más triste es que la mayoría de estas personas no tienen un trabajo digno o con seguro social o con todas las de ley que debería Esto tener. también, tener en cuenta que el tema de subempleo me parece que es algo que habría que tomar bastante en cuenta, porque se define justamente a subempleo como las personas que no tienen en una semana laboral, no cumplen las 40 horas o no tienen el mínimo del salario básico, la mínima remuneración. Esto nos lleva... Bueno, lamentablemente eso también pasa en nuestro país, porque hay muchas personas que se gradúan en varias carreras y el momento que salen a buscar un empleo, dada la falta de espacios, pues no encuentran en dónde emplearse para lo que estudiar y les corresponde hacerlo, obviamente, pues en otras áreas, ¿no? ¿No es cierto? Estas personas, no solamente que ya el gobierno, el Ecuador, invirtió en su educación, sino que luego después, el momento que van a su maestría, a su doctorado, no regresan, sino prefieren quedarse en ese país. Entonces estamos teniendo una pérdida doble, ¿no? Primero por los recursos que estamos invirtiendo y luego después por un capital humano que se está yendo y que no está regresando. Nosotros habíamos visto justamente, Juan Martín, nosotros dos creo que los más nutridos en el tema en ese momento. Y yo quería preguntarles a ustedes y a vos también, Joan y Miguel, ¿cómo vieron desde afuera ese programa? O sea, ¿cómo vieron ustedes cómo participaba Rodrigo, la interacción con él? Porque realmente creo que de nuestros invitados ha sido de los que mejor ha venido preparado. Rodrigo es una persona que desde el primer programa que tuvimos nos dimos cuenta que era una persona muy preparada en estos temas sobre todo y realmente, o sea, a ver, hablando de esto, sabemos que es un tema incluso para mucha gente muy difícil de entender, ¿no? Y Rodrigo creo que en este programa, sobre todo enfocándonos en el desempleo, y nos los explicó muy bien. No, y también tocó algo, bueno, mencionó algo que es una realidad. Él mencionaba que muchos de los jóvenes cuando salimos de la universidad no tenemos empleo en nuestras carreras. O sea, nosotros estudiamos para justamente tener un empleo, para poder profesionalizarnos en eso. Y cuando ya queremos ejercer, no hay. Y eso es una realidad lamentable. Y por eso hay muchas veces que se genera como a veces el empleo que no es algo fijo. O sea, eso me refiero al empleo que no es como a un plazo fijo. Y es algo muy triste, es algo que está ya insertado en nuestra sociedad y que lamentablemente a lo mejor no podemos llegar a tener un fin, porque existen muchos factores que también como que tienen que ver con esto y son las causantes. Y marcaba que justamente quienes se gradúan, prácticamente él lo mencionó el término fuga de cerebros, quienes se gradúan aquí se iban del país. Y es decir, los conocimientos aquí adquiridos los iban a ejercer en otro país y obviamente se pierde aquí potencial humano, lo dijo así Rodrigo. Entonces, no sé, Joan, vos tal vez desde allá, desde producción, porque recuerdo que ese capítulo también estuviste en producción, ¿cómo viste ese momento? ¿Cómo se manejaron las tablas de desempleo que justamente mostramos los gráficos a nuestra audiencia? Claro, bueno, era realmente interesante y nutritivo justamente para todas la audiencia que nos veía en ese momento. Que bueno, creo que esa también fue la clave del programa, que con los invitados tan preparados y con toda la información que se brindaba dentro de los programas y la opinión también que se brindaba, que justamente también como es un programa de opinión pública, los invitados también daban su opinión desde un punto de vista más personal, por decirlo así. Entonces eso también daba paso a que las personas que nos escuchaban abran su mente, conozcan más, entiendan un poco más, mejor del tema. Entonces recuerdo que también en ese episodio con los gráficos y todo, para uno que también es estudiante de periodismo y todo, llega a informarse y a conocer mucho más sobre el tema que, bueno, se puede tener, no sé, puede estar en un nivel muy bajo de conocimiento dentro de las personas. Entonces ya investigando, conociendo, viendo todos los gráficos, resulta bastante bueno tanto para nosotros como para la audiencia, ¿no? Muchísimas gracias, Joan. Y Emilia, pasamos al siguiente. Claro, sí, podemos pasar al siguiente tema que hicimos sobre el tema del maltrato infantil. Con la doctora María Dolores Palacios. Vemos un poquito los
los destacados de este programa. Joan, muchísimas gracias. Porque fue un programa bastante polémico también, o sea, no sé si polémico es el término, pero es Sí, igual muy también toca una difícil de realidad. tratar, porque es un tema bastante delicado. Más que A eso todo, es lo que yo me creo refiero. que, no sé, antes de que empiece el programa, muchos asociados, tal vez vinculábamos al tema del maltrato infantil con golpes o sobre todo con maltrato físico. Pero después la doctora nos dio un montón de aristas para analizar y de que en algún momento, involuntariamente, a veces todos hemos sufrido algún tipo de maltrato en nuestra infancia. Sí, prácticamente era mucho más común. De hecho, decía la doctora María Dolores que se puede decir como maltrato prácticamente hasta el hecho de por ahí una mirada de esas que se puede decir reprobatorias. Es que obviamente... Es bastante radical también ese tema. Obviamente, o sea, es que muchas personas, y además siento yo que es un tema de perspectivas, ¿no? Yo que sé, puede ser que, como vos mencionabas lo de la mirada, quizá si para ti una mirada no es para tanto, porque muchas veces hablan de que no es para tanto, para otra persona ajena a ti, puede ser que sí sea para tanto y que también cuente como maltrato. Lo que más me acuerdo que me sorprendió de lo que había dicho la doctora era de que justamente los lugares donde más cómodo o mejor se debe sentir un niño, que es el hogar y la escuela, eran los lugares donde más se frecuentaba el maltrato infantil, y eso es algo que Irónico. realmente sí, y deja mucho, Y es que además, te deja pensando sobre todo. Hay que hablar de que, o sea, los niños, digamos, en la escuela, muchas veces, o sea, no porque sean malas personas ni nada, pero llegan a ser a veces malos con otros niños. También son justamente influencias, ideologías, los mismos factores del contexto hace que lamentablemente como que los niños puedan ser ellos también y los causantes, pero obviamente pues hay que también mencionar que muchas veces el maltrato infantil justamente proviene de las casas, de las escuelas, y es un problema muy grave. Lamentablemente ahorita no tenemos un fragmento de aquel episodio, pero pues creo que en conclusión podríamos quedar que esto es un tema que sí se debe tocar con mucha más seriedad. Sí, mencionarte justamente, su Emilia, sí tenemos, ¿Sí? Ah, ya, producción buenazo. ahora mismo va a pasar los mejores momentos de este programa del maltrato infantil. Un lugar de protección es un lugar de riesgo. Y bueno, como creo que tuvimos un poquito de problemas, ¿no? Ahí, pero ya, como lo habíamos hablado, ¿no? Sabemos y realmente este tema también la doctora nos empapó mucho. Igual, es que como mencionaba, este programa de ECO fue un espacio en el cual todos aprendimos algo y todos nos empapábamos de temas nuevos que quizá no teníamos conocimiento o los suficientes conocimientos. Iba a mencionar algo que no hemos mencionado hasta el momento, y es que nos estamos olvidando que hicimos también encuestas aquí en la comunidad universitaria, y yo haciendo hincapié justamente en eso, recuerdo que de este tema había mucha ignorancia. Recuerdo que se preguntó a los estudiantes de la universidad y muchos decían que no habían visto, por ejemplo, recientemente casos de maltrato infantil, cuando es de lo más común. O sea, es decir, recuerdo que decía también una compañera nuestra que en la esquina había visto que una mamá le había por ahí dicho algo al hijo, y eso ya se considera maltrato infantil, pero para yo no sé, 3 o 4 o 5 personas de las encuestadas, eso no era maltrato infantil. Y para ir cerrando ya ese tema, creo que como conclusión podríamos decir que está mal que como sociedad se normalice eso. Como dijimos muchas de las veces, tal vez es algo muy subjetivo ver esa mirada de lo que es el maltrato infantil. A unos les puede afectar más, otros menos, pero ese es el inicio de una posible trauma incluso en esa etapa infantil. Y bueno, creo que ahora sí ya para pasar al siguiente capítulo,
vamos a hablar sobre el fondo de los fondos, el manejo de los fondos públicos. Con Felipe Abril. Sí, con Felipe fue Abril. Ese programa. Uy, este programa sí fue bastante, más que complicado, fue medio un poco tedioso, porque digamos hablamos de un tema que realmente a veces no puede generar mucho interés o que las personas tienen mucho desconocimiento. Pero creo que lo pudimos abordar bien porque trajimos a Felipe Abril, que él es justamente un analista público y digamos que nos pudo pues ayudar a abordar este tema desde la parte un poco más entendible para que justamente nosotros los jóvenes como que podamos comprender este episodio. Así que obviamente para poder entender un poquito más vamos a dar paso a un fragmento del mismo para poder pues después analizarlo. De acuerdo, creo que Machala es uno de los malos ejemplos en el Ecuador, uno de muchos. El alcalde Darío Macas en Machala tiene muchos cuestionamientos y muchos juicios también y procesos de revisión de Fiscalía y de Contraloría incluso sobre el manejo de los recursos públicos. Pero sí hay sin duda un aporte a la intención, al interés de la gente de ir a visitar una ciudad por ir al concierto. Eso sí, dependiendo de los artistas, sí sucede. Los recursos públicos, cualquier inversión que se hace tiene que tener un informe de factibilidad, de viabilidad y de justificación. Entonces, cuando se justifica algo con números que no tienen un sustento, porque no hay datos de dónde se puedan tomar, entonces es pura elucubración. Tenemos precios altos, los países y los organismos internacionales nos prestaban dinero y nosotros asumimos y seguíamos pidiendo dinero, pero llegó en los 80 la crisis del petróleo, la crisis económica mundial, cayeron los precios y después entonces vino el pago de la deuda y ahí cuando no hay esos ingresos toca pagar la deuda. Es igual que a una familia, que a un padre de familia, si tiene $1,000 de ingresos tiene que gastarse los 1,000 máximo. Si se gasta más, simplemente tiene que algún día pagar y va acumulando. Entonces el país lo que hizo en los últimos años, a partir de 2014, es seguir pidiendo dinero sin tener el mismo flujo de ingresos. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias a nuestro equipo de producción por habernos pues dado este fragmento de este episodio. Y eso, como había comentado, bueno, este episodio yo lo abordé yo y también lo abordamos junto con Joan. Que bueno, digamos, aquí Felipe incluso hasta nos ponía ejemplos de cómo poder entender justamente este tema. Uno de estos ejemplos era, por ejemplo, para poder entender esto del manejo de los fondos públicos, podemos iniciar desde nosotros mismos, desde nuestras casas, que es simplemente el manejo que nosotros le damos a nuestra propia economía y cómo a la final esto nos puede traer consecuencias o no. Entonces, no sé, tal vez si Joan quiere tal vez como aportar un poquito de cómo él vio este episodio. Bueno, también bastante interesante, uno de los, no sé, tal vez más vistos dentro del repertorio de todos los episodios de ECO. Entonces, fue un episodio con bastante acogida, ¿no? También las personas, recuerdo en ese episodio, iban comentando también sus opiniones. Creo que fue uno de los que más opiniones tuvo, ¿no? En las que las personas justamente también expresaron su opinión, justamente, que es uno de los objetivos del programa. Entonces, con este episodio también, el invitado de alta calidad. Sí, fue muy buena opción, creo que tuvimos. Creo que fue una muy buena fuente para conocer más de este tema. Y no sé, también él expresaba, recuerdo en ese momento, que era el tema de los recursos. Me acuerdo, no sé. Mira, tú recuerdas, creo que era de Machala. Sí, poníamos un ejemplo por el del concierto que hubo. Es que justamente por eso, digamos, como que incluso hasta salió y surgió la idea del tema, porque estábamos poniendo casos de, por ejemplo, justamente como Machala, de cómo ellos destinaban miles y millones de dólares para realización de las fiestas, cuando en la misma ciudad había otras problemáticas como la inseguridad, las fondas, el agua, justamente las obras públicas. Entonces era como que decíamos, chuta, o sea, estamos ante una alcaldía que se preocupa más por, digamos, la parte de diversión, que ciertamente sí atrae turismo, pero también la ciudad tiene otras problemáticas que son mucho más importantes. Entonces, justamente como por eso también surgió la idea de ese tema, que fue el manejo que les dan los municipios, los GATS, las entidades públicas, pues, a los fondos que nosotros como ciudadanía pues aportamos.
Y bueno, yo también creo que también para ir ya un poquito más rápido, pasemos pues al sexto capítulo. Ya justamente llegamos a la mitad de los capítulos de los 12 que tuvimos. El sexto fue la toma de buses, hablar de los buses más o menos. La tarifa de los buses. Y nuestra invitada fue Noelia Ochoa. Presidenta de la FEU, ¿no? Sí, justamente por eso también la escogimos a ella, porque la universidad estaba al frente de ese tema, y creo que también ella fue una muy buena elección porque estaba muy empapada y también nos puede dar como esta perspectiva justamente de parte de los estudiantes. Justamente eso quería mencionar. Bueno, Noelia un poco fue la voz de los estudiantes en este episodio y habló bastante claro sobre los casos comunes que a lo mejor podía habernos afectados en este alza de precios, por decirlos, para los estudiantes. Lo que sí nos ayudó bastante ahí mostrando una perspectiva más completa del tema justamente. Que no se terminó dando finalmente esta alza de tarifa. Sí, no, afortunadamente no, todo y creo que es beneficio. Sí, bueno, lamentablemente no tenemos el fragmento de este episodio, pero lo que podemos rescatar es que pues sí fue un tema que teníamos, que justo lo abordamos con el tiempo preciso, porque era algo que estaba en pleno auge. Y pues era algo que al fin y al cabo los incluía a todos los estudiantes, ya sea netamente de la Universidad de Cuenca como de otras universidades y también de la población en general. Claro, lo abordamos, o sea, más que nada, como mencionaban, a pesar de hablar de toda la ciudadanía cuencana, lo abordamos, creo que enfocándonos un poquito más desde la mirada de los estudiantes. Sí. Porque, a ver, realmente para los estudiantes de la universidad, eso es lo que hablábamos con Noelia, que ella piensa y exige que debe haber una tarifa preferencial. A ver, si no para recuerdo, los tú estudiantes. hablaste ese tema con Miguel, entonces tal vez no sé si Miguel nos puede así mismo como una mirada abordar. más completa. Bueno, pero nos informan que ahorita están con problemas técnicos, pero justamente eso, a ver, o sea, tú estabas mencionando que es un tema que les va a afectar justamente a la economía de los estudiantes. Sí, y eso era lo que nos hablaba Noelia, que, a ver, en sí hay una tarifa preferencial para, hablábamos de las tarjetas, hay una tarjeta para turistas, para tercera edad, para estudiantes, o sea, digamos del colegio, pero menores de 18. La persona que más ocupa el bus es lo que decía Noelia, la persona que más ocupa el bus es el estudiante de la universidad, y por ende las personas que están al frente de las organizaciones de los buses no van a darnos una tarifa preferencial. Porque no les conviene. Una consulta, y este tema ya pierde relevancia en este punto, sabiendo que no se dio justamente el alza de tarifa, porque lo habíamos abordado en ese punto cuando todo parecía apuntar a que sí, pero finalmente la resolución al momento es que no se ha dado esta alza de tarifa. Sí, tal vez un poco, pero es un tema de interés común de los estudiantes. Claro, que es algo tal vez la mirada. Tarde o temprano se va a terminar dando y parece que igualmente la perspectiva de que los estudiantes tal vez, sobre todo en lo que es un precio preferencial, va a ser una constante lucha aún. Exacto. Creo que no hay como dar como terminado como tal ese capítulo, pero es, como dijiste, pierde un poco de relevancia el simple hecho de que ya no se esté luchando actualmente contra ello. Y bueno, también la otra persona que me acompañó ese día, Miguel Saquicela, nos va a completar un poquito sobre el tema. Hacer comunicación. ¿Qué recuerdas tú del programa, Miguel? Sí, es algo muy complicado. Es que incluso hasta vemos, por ejemplo, hay estudiantes que cogen 2 buses para irse a clases. 2 de ida y 2 de vuelta. Son 4 buses, es casi $1 diario. Entonces, exacto, entonces haciendo cuentas eso al mes, es realmente, sí representa bastante, especialmente para un estudiante foráneo, que muchas veces son estudiantes que a veces no pueden generar ingresos, no pueden trabajar. Y dependen de los papás. Entonces sí es algo muy, muy complicado. Y bueno, ya pasando al siguiente tema. Fue el primero sin invitado, ¿no? Sí, y un tema en el cual estábamos los mismos 4. Los 4 que estuvimos ahí estuvimos también en el tema de qué le falta a Cuenca. Pero bueno, antes también de empezar hay que mencionar que en este tema cambiamos ya la línea gráfica del programa.
Ya lo hicimos mucho más... Un poquito más dinámico. Es un poco más dinámico. Y Además por de eso que incursionamos con un nuevo segmento que era la llamada de algún invitado. Sí, eso también quería mencionar antes de ya pasar a esto. Tuvimos varios, o sea, vinimos evolucionando desde el primer capítulo hasta el último que tuvimos. El 12º. Veníamos con las encuestas, la llamada, hacíamos que el público que no nos salió bien. nos llame. Al principio teníamos complicaciones y demás. Fuimos innovando bastante en este programa. Así es, y pasemos a ver los fragmentos. Ahora sí, por favor, Joan, muchas gracias, de este programa. Sí, es cierto, si no es el transporte público el mejor, es sin duda uno de los mejores de todo el país en cuanto al manejo, en cuanto a vehículos y todo lo que conlleva esto. Entonces, no sé para ustedes, aparte ya después de todo lo mencionado, ¿qué podría mejorar? Tal vez, o sea, bueno, depende, porque, o sea, hay dos tipos de transporte públicos, el que todos conocemos que es el bus normal y el tranvía. Yo creo que, o sea, al menos en la parte de lo que es netamente del bus, hay mucho que mejorar. Sí. Desde la parte también de la seguridad, últimamente escuché que está una banda de delincuentes que están subiéndose a los buses a robar. No hay cámaras de seguridad si estoy... O sea, creo que depende, o sea, en sí creo que, o sea, aquí no se ha escuchado si no hay como estos típicos que cuando está un bus lleno te abren la mochila indiscretamente, pero o sea, como sea, sigue siendo robo. Claro, que eso ha hacer habido bastante. Digamos, un transporte público de precio asequible para las personas, se suben también todo tipo de personas, Exacto. en este caso también ladrones, pero creo que un sistema de seguridad como lo tienen los taxis, como las cámaras, debería ser una obligación en los buses. Y creo que un aspecto, al menos a mi parecer, que se debería tener mucho más control de buses es el límite de pasajeros. Es algo que nunca se respeta, en la mayoría de los casos los buses pasan repletos. Nunca se respeten horas picos. Ajá, y aparte... Las grandes empresas analizan la situación de mercado, sobre todo si van a tener suficiente número de clientes como para que justifique una inversión como estas. Siempre, ¿por qué Quito o Guayaquil? Primero porque es una población gigante, pasan de 1 millón de habitantes cada una. Por eso es que no se puede llegar a tener o sea, no puede ser internacional justo por la pista. Sí, la pista es pequeña, de hecho, he oído. Y también Dobla la edad que sale a farrear. Sí. Hay mucha gente que... No solo es farrear, es ir a visitar restaurantes, por ahí Todo cócteles, se bares, acaba pronto aquí. no es solo Todo se salir acaba Hay de muchas discotecas. cosas, de verdad, a altas horas de la noche. No, es que ya todas, si no estoy mal, ya todas tienen que ser tipo 2 de la mañana, 2 y media Sí, máximo, lo que a mí 3. sí me preocupa es los restaurantes. O sea, Sí. tú sales de comer, tú sales con hambre de una discoteca a las 3 de la mañana. Sí, ese programa que lo hicimos y fue diferente a los otros. Sí, fue bastante interactivo justamente entre nosotros, fue más como una conversación. Creo que fue el capítulo más personal, desde una mirada más personal que tuvimos. De todos, cada uno dio su punto de vista. Y recordemos lo que decía Jaime, que nos tocaba el tema de por qué siempre Quito y Guayaquil. Bueno, ya obviamente él desde otra perspectiva nos lo decía, pero nosotros siempre dijimos y creo que le seguimos pensando que por ahí ciertas marcas o ciertos servicios van a tener aquí pegada en Cuenca por cómo somos los cuencanos. Sí, bueno, de hecho en ese programa tratamos diferentes temas, justamente lo que mencionamos, como por ejemplo la inversión extranjera, el transporte, esto de por ejemplo, la extensión de horarios tanto en discotecas, en restaurantes. El nuevo aeropuerto. El tema del aeropuerto, que son, hasta al fin y al cabo, son cosas que aquí en Cuenca pues no vemos como en otras ciudades. Y por eso... El estadio, sí, así mismo el estadio. Entonces eso decía que son temas que vemos nosotros con otras ciudades del país como Quito y Guayaquil, y nosotros como cuencanos, como estudiantes, como jóvenes, nos preguntamos el por qué, o sea, ¿por qué Cuenca no tiene eso? Si vemos que cada vez Cuenca está siendo mucho más visitada, hay muchísima más inversión, pero como que es el por qué todavía. Entonces por eso decidimos como que este programa dar esta perspectiva de nosotros. Pero bueno, yo creo que ya para dar paso también al siguiente programa, hablamos sobre la comunicación política, pero la comunicación política de nuestro presidente. Y desde España tuvimos el invitado, ¿no? No, desde Quito. Quito, pero era español, a lo que me Sí. refiero. Aquí fue un poco diferente porque, bueno, aquí nuestro invitado fue Jacobo García, él también es justamente pues un analista político. Y aquí, como él se encuentra en la ciudad de Quito, tuvimos que hacer el programa, o en la entrevista la tuvimos que hacer por Zoom. Eso también fue una experiencia nueva. Sí, fue muy complicado, nos demoramos casi media hora preparando todo porque era la primera vez que hacíamos por Zoom, ya vamos a ver más adelante tal vez un corte de esto.
Y era desde esta parte, o sea, desde preparar, de hacer que todo funcione, que se escuche, que se vea bien. Pero también creo que también fue un episodio divertido. Yo estuve como presentadora, Joan también me acompañó. Entonces, pues, digamos, fue todo esto. Pero bueno, vamos ahora sí a continuación a ver un pequeño fragmento de cómo fue este episodio. Sí, antes de que empiece el fragmento, quería mencionar de que igual, al ser por Zoom tampoco es que se perdió esa interacción que suele tener Eco en sus programas. De igual forma, creo que fue un gran episodio y Jacobo, un gran así invitado sea, también. Sí, fue muy bueno. por Zoom nos estuvo presto a ayudar y sobre todo no tuvimos problemas técnicos, me parece. Desde el audio estaba bien. Digamos, el problema fue la preparación. Sí, eso sí, la claro, preparación antes de. sí, pero ya durante realmente todo salió muy bien, por suerte. Entonces, ahora sí podemos dar paso, ¿no? O, bueno, que nos confirme producción. Pero al momento vamos a hablar un poquito del tema, porque recordemos también era muy coyuntural con lo que había pasado con el... Bueno, como les comentaba justamente de ese tema, vos, María Emilia, que estabas ahí justamente, ¿cómo tomó Jacobo esa postura que tenía nuestro presidente? No, pues muy bueno. O sea, verás, de hecho, Muy bueno. Jacobo, él tenía sí una postura en contra, pero digamos que fue muy neutral, porque nosotros justamente también, digamos, surgió este tema, porque vemos que nuestro presidente Daniel Noboa, su forma de hacer campaña, su forma de dar a conocer todo lo que está haciendo es a través de redes sociales, como TikTok e Instagram. Entonces vemos que muchas de las personas conocen lo que estamos haciendo justamente por sus videos que hace, incluso hasta se une pues a los trends de TikTok y todo, y resulta muy chistoso incluso a O sea, veces. desde el punto de vista de marketing, muy bien. Muy bien, o sea, vemos que de marketing Claro, o sea, el yo man veo pegó bien. tren que sale en TikTok, tren que hace Daniel Noboa. Exacto, pero aquí también era la cuestión de que, por ejemplo, él tocaba temas de que supuestamente estaba resolviendo este tema de la seguridad, de la salud, pero la realidad era otra. Entonces ahí veíamos que, por ejemplo, Daniel Noboa tiene un muy buen equipo de marketing, muy buen equipo de comunicación, pero lamentablemente pues muestran otras cosas y no se apegan a la realidad. Y te iba a decir, las encuestas lo dijeron de muchos Sí, compañeros. tú creo que hiciste las encuestas, Sí, ¿no? de hecho, me parece que no me acuerdo de quién, pero hubo una opinión muy puntual que me dijeron que Daniel Noboa es buen TikToker, pero mal presidente. Ahí está. O sea, muy firme Claro. y muy clara, realmente. Creo que por ahí iba justamente nuestro tema ese día y se abordó de gran manera, me Sí, parece. Jacobo realmente pues nos dio también, estaba como que muy de acuerdo también con nosotros, con lo que pensábamos, nos abordó como justamente desde el inicio, o sea, qué es comunicación política, todo lo que incluye y pues todo lo que ha llevado hasta ahora. Entonces fue algo muy, muy interesante, fue muy chévere y algo que obviamente nosotros como también futuros periodistas, futuros comunicadores, pues algo que tenemos que tomar en cuenta para un futuro. Pero bueno, yo creo que ahora sí vamos a dar paso pues al siguiente tema, ¿no? Al noveno, ¿Cuál es el chico? ¿Cuál es que el fue el segundo sin... El segundo, sin invitado. Sin invitado. De hecho, lo hicimos Juan Martín y con Miguel, los tres, eliminación Sí. del subsidio. Sí, Así las en gasolinas. cuestión de combustibles. Hablábamos de que en este capítulo... Más que nada en Extra y Eco País. Sí, hablábamos también de que posiblemente, o sea, tuvimos una mirada más a futuro de cómo esta alza de precios poco a poco iba a afectar a nuestro bolsillo, debido a que representaría un gran gasto. Y que se terminó dando finalmente. Sí. De hecho, ya hemos subido una alza. Pero Claro, ya sí, pasemos claro. a ver fragmentos, por favor, Joan, de este programa. Muchas gracias. Eliminación del subsidio, que es lo que se está planteando aquí en el gobierno de Daniel Noboa.
Se tiene en principio que el pueblo está bastante en desacuerdo con esto por una o más razones que pueda tener cada una justamente de los ciudadanos ecuatorianos, pero esto estaremos hablando a continuación. En estos días se está volviendo bastante discutido entre la sociedad ecuatoriana, sobre todo porque es algo que nos afecta a todos. De igual manera, estaremos ya analizando cómo más o menos se plantea que va a ocurrir este hecho y las consecuencias que posiblemente puedan pasar después de que se dé esto. Es un tema bastante importante en el cual vamos a tratar en este programa de ECO, ya que varios años atrás ya ha habido varias peleas, se podría decir, por parte de del pueblo en desacuerdo a esto, ya que comienza a gastar bastante dinero solo en gasolina y es algo que no se puede pasar. Y creo sí vale dar contexto de lo que ha venido pasando en el país, porque recordemos en el año 2019 en el gobierno de Lenín Moreno ya se hubo justamente una protesta contra no solo una, sino su gabinete de gobierno. Fueron 7 días de protesta, creo que, y el día más fuerte donde todas las personas salieron. Y recordemos que en esas protestas habían muertos, militares heridos, policías heridos, o sea, hasta los mismos autoridades, se podría decir. Y se quiera, ¿no? También, como mencionas, tal vez la que nosotros tenemos más latente o que más recordamos es la que pasó en 2019. Creo que fue el 5 de octubre. Pero sin embargo, como mencionaste, ha habido muchos gobiernos que han tratado de eliminar el subsidio de la gasolina, han tratado de hacer algo al respecto. Sin embargo, no se ha podido hacer. Muchas gracias, Joan. Y lo mencionábamos, de hecho, se dio mismo esta alza del subsidio y que ese programa tiene aún más relevancia después. O sea, hasta ahora. Era coyuntural y tuvo más relevancia después porque se terminó dando realmente. Y de igual forma pusimos hipotéticos ejemplos de lo que podría haber pasado y de lo que está ya ocurriendo en estos días, de que cada vez uno va a tener que acomodarse más económicamente al bolsillo y tal vez el carro, como había mencionado también en el capítulo, antes lo que era tal vez conocido como lujo, ahora es una necesidad. Así es. Y bueno, ya pasando al 10º tema de esta temporada de ECO, vamos a hablar sobre, bueno, fue el tema el cual lo tomamos con Emilia y John, también no tuvimos invitado lamentablemente, hablamos de la negligencia médica en el país. Sí, o sea, bueno, fue digamos, nos enfocamos más en casos de aquí de Cuenca, porque justo un par de semanas... Sí, o sea, eso digo, o sea, a ver, un caso de negligencia muy grave. y sobre todo, ni en par de semanas, creo que fue esa misma semana, si no estoy mal. Sí, creo pero, o sea, todos los temas que abordamos, los abordamos justo a tiempo. O sea, sí, todos fueron los bastantes temas coyunturales. Fueron justo a tiempo, los abordó como mencionábamos de esto. Justamente habíamos escogido este tema por el caso que hubo de la chica, de la niña en el seguro que le había operado la otra pierna. Incorrecta. Sí, era justo y necesario tocar ese tema, porque realmente fue una bomba que estalló aquí en Cuenca y después que al seguro incluso le trajo muchos más problemas. Posterior a eso se da todo el escándalo pues. Antes de eso pasemos con un pequeño fragmento, los mejores momentos del episodio de la negligencia médica. Imagínate, tú vas al hospital a operarte, no sé, por una fractura de hombro y terminas operado de la muñeca de la mano izquierda. Claro, entonces, es algo completamente irónico. Exacto, y eso también, o sea, llega a preocupar también a la ciudadanía porque... Este sí es un caso que me llama muchísimo la atención por el hecho de... Y además la demanda que le va a caer a los doctores. La demanda que les va a caer a los doctores. Exacto, pero eso también mencionas y justo gracias a producción por las imágenes que estamos viendo, no es los primeros casos, por decirte así, que pasa de negligencia médica o de errores médicos, ya que hace unos años, no recuerdo muy bien, había sucedido también otro caso de negligencia médica, pero ese ya resultó mucho más grave porque... Es que ya digo, o sea, es un caso que me llama la atención puntualmente por el hecho de que no es que el doctor, todos los doctores deben tener un protocolo, entiendo que tengan muchos pacientes y demás, pero deben tener un protocolo, o sea, y imagínense en ese rato el doctor, porque me imagino, o sea, en teoría vuelve, o sea, opera completo, la abre la otra pierna y ve que no tiene nada. O sea, ¿con qué te excusas? ¿Qué dices luego? O sea, la cosa es que después de que se haya... La encuesta, un factor común de los cuencanos y bueno, creo que de la mayoría de ecuatorianos es ese, que la salud
pública es muy deficiente y que si es que hay un caso, si es que tienes un caso verdaderamente complejo, no sé, porque a ver, personalmente en mi año él se opera del apéndice en el hospital, pero de ahí más allá, cuando son casos como, no sé, accidentes o cuando tienes alguna fractura, creo que la gente que tiene los recursos intenta hacer el por dónde para utilizar la salud privada. Y bueno, justamente en este capítulo que lo abordábamos, ¿no?, con Joan y con Emilia, en las encuestas y sobre todo teníamos una postura de que las personas, ya con todo esto sabemos que la salud pública del país es bastante deficiente, la gente realmente siempre intenta, en casos ya graves, digamos, como lo que yo mencionaba, hay casos puntuales donde vos puedes acudir a la salud pública. Sin embargo, la mayoría de gente, cuando ya son casos graves y tienes que tratarte con un médico que en serio te va, digamos, hablando de que te vaya a salvar la vida, o que tu vida dependa de un médico, tienes que, o la gente opta a hacer el por dónde para ir a alguna clínica privada. O bueno, ni tanto, porque justamente en ese episodio tocamos como un tema de un caso de la salud pública privada y también un caso de salud privada. Tuvimos un testimonio de... Sí, tuvimos un testimonio, y también mencionamos un caso de una niña que fue hace también un par de años atrás. Y, o sea, digamos que aquí nos vimos más que la salud, si es privada o privada, si es salud, es pública o privada, perdón, es los profesionales que tenemos aquí en el país, o sea, los médicos que estamos teniendo, o sea, no es posible que te vayas al hospital con una fractura y te terminen operando otra cosa. O sea, estamos viendo que los médicos ni siquiera se están enterando antes de entrar a la operación por eso yo justamente mencionaba el meme que siempre hubo y que se terminó siendo realidad, de que vos ibas al seguro con dolor de cabeza y terminaba sin una pierna. De la plenos del meme se hizo realidad. Y bueno, creo que ya podemos pasar al... Nuestro antepenúltimo programa. Exactamente, que es el fenómeno de la Copa América. En este sí tuvimos abordados de un ámbito social, ¿no? Con Jaime Plaza. El fenómeno de la Copa América. El fenómeno del fútbol en general. En general aquí en nuestro contexto como país. Aristas, claro, y volvemos a mencionar que es un tema coyuntural por el hecho de que justamente se estaba jugando las dos competencias más grandes del mundo. ¿Podemos pasar a los clips, por favor, Joan? Muchas gracias. Es muy interesante, muy importante esta expectativa que generan estos dos torneos, aunque por la experiencia en otros torneos, en otras ediciones de Copa América sobre todo, diría que la expectativa es un poco menor a ediciones anteriores. En 1993 Cuenca fue sede de Copa América, fue sede de una de las series de Copa América. Acá vino Brasil, vino Chile, vino Paraguay y, si no estoy mal, vino Perú también. Sí, Perú también estuvo aquí y ahí sí hubo una real expectativa. Cuenca prácticamente se futbolizó, se movió tanto en todo sentido. Se me viene a la mente la primera clasificación de Ecuador a un mundial. Sí, la gente se volcó a las calles, todo el mundo en los abrazos, era una euforia absoluta de todo el país, incluso de gente que no le gusta mucho el fútbol, pero se sentía identificado. El balón centró toda la atención, las actividades económicas, las actividades administrativas se acoplaron de acuerdo a los horarios de los partidos, por ejemplo. Ya no veo tanto eso ahora mismo, ahora en esta Copa América, eso, o sea, toda la gente un poco más unida por la selección. Pudiéramos encontrar una explicación para eso. Primero, a Ecuador no le ha ido bien en la Copa América, excepto en 1993. A Ecuador definitivamente le ha ido mal y en las últimas ediciones, sobre todo. Si un deportista... Muchas gracias, Joan. Bueno, ese fragmento al final se corta y era un poco importante, voy a recapitular lo que decía, y es que Jaime nos iba a decir que en nuestra sociedad esta falta de autoestima, carente de algo que nos haga motivar, y Jaime decía que el logro de un deportista, quitándose fuera del fútbol, lo que sea, el logro de un deportista o logro deportivo es la alegría para un país. Justamente eso te quería mencionar, y
para mí Ecuador no es un país tan futbolero como tal, como lo son Mencionamos, otros. ¿te acuerdas ejemplos? Sí. De Colombia y Perú, cómo llenaban estadios allá. Sin embargo, hay que decir que la selección puede ser que esté atravesando un mal momento o un buen momento. Siempre representa algo socialmente en el país, ya sea con la venta incluso de las camisetas en las veredas. Hay gente que, como mencionan, que no le gusta ni siquiera el fútbol, pero Y el movimiento del comercio y de aquí en los incluso, restaurantes y todo por eso. decir esa novelería de la gente, yo que sé, en los mundiales o cuando es una Copa América o cuando gana algo la selección, un partido importante, por decirlo, representa algo socialmente, se mueve mucho en el país. Emilia, vos hiciste las encuestas y creo que me Sí. recuerdo justamente que había puntos de vista donde decían que no les gusta el fútbol, pero les gusta reunirse. Sí, justamente, bueno, mencionaban, había casos de chicos que decían que sí, que por ejemplo porque la pregunta era qué emoción les causaba al escuchar que la selección iba a jugar un partido. Entonces, por ejemplo, muchos de ellos decían como que sí, que les causaba tal vez como expectativas altas, otros decían que a lo mejor no era mucho interés, pero justamente como tú dices, era el hecho de reunirse, o sea, reunirse con la familia, reunirse con los amigos para ver el partido, y es un momento bastante agradable. Otras que también decían que no, claramente no tenían ningún interés porque no conocían del fútbol para nada. Pero yo creo que lo que podemos rescatar esto es justamente sí, que a veces el fútbol sí puede representar una unión, tanto de las familias, de los amigos y de la sociedad en general. Y es algo que realmente está muy arraigado en nuestra sociedad y pues, no sé, saber aprovechar de ello. Así es, y tenemos ahora sí creo que el último programa. El último ¿no es programa cierto? que Tocamos tuvimos sobre el acoso universitario. con Tatiana Nieto. Ella es presidenta de la AFU. Y asimismo también justo el tema también salió porque justo estaba en coyuntura un caso de un profesor que fue revocado de su cargo por tener pues acusaciones de acoso universitario. Y es algo que lamentablemente pues se vive diariamente. Eso le comentaba a Tati que, digamos, en la parte personal yo no he tenido no he sufrido de acoso, pero sí he escuchado de casos, ya sea de pues personas cercanas y también de personas no muy cercanas, pero también se ha escuchado. Entonces es un tema bastante pues complicado y no sé si tal vez el equipo de producción nos puede ayudar con un fragmento de este episodio para poder entenderlo. Reciben, más escuchan, porque no todos se denuncian, es como que siempre este acoso sexual, pero no necesariamente desde el tocamiento, sino más bien desde lo verbal, o sea, desde los comentarios sexistas, machistas e incluso proposiciones que se realizan. Entonces, creo que ahí está el tema, ¿no? Cae una violencia sumamente simbólica, pero sí sumamente importante trabajarles. El tema de las denuncias siempre desde la contención psicológica. Por eso a veces, aunque no quieran denunciar, es necesario delegar como que el caso a las psicólogas de la universidad, porque como que de ahí quizás se podría impulsar un poco más, incluso el poderles dar esa seguridad jurídica, que también implica mucho, porque tampoco es que pagar un abogado sea barato para llevar un proceso. Gracias a Dios la U de Cuenca como que te delega el defensor estudiantil, y en caso de que no te sientas cómodo con el defensor estudiantil, te da los mecanismos para la gente de... Y bueno, muchísimas gracias al equipo de producción por habernos puesto este fragmento. Y sí, como mencionaba Tati, pues digamos todo este tema del acoso, incluso hasta tiene pues un procedimiento, digamos en la parte ya con la universidad a través de un consenso, perdón. Y pues también rescatar que es algo que proviene desde la ideología, de los estereotipos, de pues machismo, feminismo, todas estas cosas. Es un tema bastante complicado que tal vez incluso este momento con Tatiana se iba también a generar un debate. Pero digamos el punto de esto y el objetivo fue que tenemos que estar libres de acoso, ya sea para mujeres, para hombres, sino tener una comunidad en paz. Sobre todo no quedarse callado. Exacto. Creo que es lo importante ahí en esos asuntos, saber comunicarte, saber expresar lo que sientes en ese momento. Hay muchas formas, incluso no sé, tal vez contarle a algún amigo, a algún profesor o directamente denunciarlo con las autoridades. No creo que no es algo que deba generar miedo, sino que algo más bien que te sirva como valor para poder salir a decirlo adelante. Te iba a preguntar, en este tema, igual que el de maltrato infantil, había también mucho desconocimiento, ¿no? Sí. Bueno, realmente, aquí las encuestas lo hizo Miguel. No sé si tal vez él nos pueda dar su punto de vista, qué dijo las personas en ese momento.
pero bueno, nos comentan que hay fallas. Pero sí, es verdad, es un tema que hay mucho desconocimiento. Hay, por ejemplo, muchos estudiantes que no tienen, por ejemplo, conocimiento de que pueden realizar una denuncia, que pueden como darle Claro, paro. Lo que mencionó nuestra invitada fue que la Universidad de Cuenca es una de las pocas universidades en todo el país que tiene como que todo, o sea, algo designado, era una... como que un documento para ver todos los pasos Un de consenso, cómo... claro, tienen un protocolo de denuncia. De denuncia, justamente. Pero bueno, yo creo que lo importante, como digo nuevamente, es que tratar de erradicar ese problema y que todos estemos conscientes, que seamos personas que pues obviamente vengamos a la universidad a estudiar. Claro, igual mencionado, o sea, que es de parte y parte, Claro, de o sea, hombres y de mujeres. Nos mencionaba un dato importante nuestra invitada, que era que, o sea, en hombres también pasa el acoso, pero es muy poco. Nos mencionó justamente que de cada 27, digamos, casos, hay uno que sí es verdad en cuanto a acoso de hombres. Sí, pero bueno, es algo que igual se debe de erradicar, ya sea para mujeres y para hombres. Y ese fue el último, ¿no? ¿Cierto? Fue el último, ¿no? Eso quería mencionarles. Y ahora a preguntarles a todos ustedes, uno por uno, sus conclusiones finales, después de ver todos los programas que hemos hecho. Bueno, hablando, yo creo que las conclusiones ya te las di al principio, hablando sobre que para mí fue un espacio en el cual los seis aprendimos mucho, todos tuvimos diferentes roles, todos hicimos encuestas, todos hicimos OBS, todos estuvimos de presentadores y muchas veces nosotros entramos aquí a hablar sobre temas que quizá no teníamos el suficiente conocimiento. Sin embargo, entrando aquí aprendimos y realmente fue una etapa muy bonita, culminando, ¿no? este programa de ECO, este programa de opinión pública, esperando haya sido, ¿no?, del agrado de todos, pero en conclusiones, para mí fue un espacio en el cual de aprendizaje para nosotros y de formación para nosotros que vamos a ser futuros periodistas. Digamos, en mi caso, me gustó que no nos encasillamos en un tipo de capítulos, por decirlo, un tipo de temas, no nos centramos solo en lo político o en lo que pase socialmente en el país. También nos enfocamos en muchos casos como fenómenos sociales, como el maltrato infantil, la negligencia médica. Entonces creo que mucho de eso a veces no se toca o no se habla de eso todos los días, y al tener la oportunidad nosotros pudimos hacerlo, y creo que abordamos de muy buena manera los temas y aprendimos, como dice Roberto, muchísimo, y esperemos que asimismo a ustedes como público, audiencia, les haya servido mucho escuchar más miradas acerca de los temas. Así es, chicos. Y bueno, obviamente también mencionar que obviamente este proyecto no hubiera sido posible realizarlo sin nuestro querido equipo de producción, que ellos siempre estuvieron detrás de todo ahí están saludando ellos, que bueno, lamentablemente no pueden abrir su micrófono, pero realmente pues agradecerles a ellos, agradecernos pues a nosotros, que éramos los conductores de los programas en ciertos episodios, que bueno, también en diversos programas tuvimos que pues tomar roles distintos. Fue un programa donde teníamos que incluir reportajes, teníamos que incluir encuestas, infografías e imágenes para que justamente sea muy enriquecedor. Y bueno, yo creo que ya eso para finalizar, que fue un programa bastante chévere. Nos pudimos pues aprender muchísimas cosas nuevas, abrir nuevas habilidades, y pues esperemos poder continuar en un futuro. Obviamente agradecer a nuestro equipo de producción, como mencionaba Joan, Miguel. Ahí sí puede mandar un saludo. Y agradecerles a ustedes, compañeros, obviamente igual a todos, a nuestros profesores que nos acompañaron durante este programa de ECO, un programa de opinión. De opinión pública. Y nada, creo que si hay algo más que acotar, Pedro. No, yo creo que de mi parte eso fue todo. Y sobre todo también agradecer a nuestra audiencia de Radio Universitaria por acompañarnos todo este ciclo, porque lo comenzamos a hacer desde que prácticamente inició nuestro ciclo universitario. Y nada, creo que con eso podríamos ya ir cerrando. Como menciono, gracias a ustedes, compañeros, y gracias a toda la audiencia de Radio Universitaria. Un placer y hasta la próxima temporada. Y esto fue todo por el episodio de hoy. ECO, el podcast donde la opinión pública es la que manda. Recuerda escucharnos todos los martes, miércoles y jueves de cada semana. Síguenos en nuestras cuentas oficiales para mantenerte al tanto de los acontecimientos coyunturales y controversiales del país. ECO, el reflejo de tu voz.